a desarrollar, ¿no?, ciertas estrategias a partir de los lineamientos de política que el Estado, ¿no es cierto?, establece para los distintos sectores. Muy bien, voy a empezar hablando de, por ejemplo, el presupuesto general de la República para el año fiscal 2022. Y quiero que tomen nota, para que de ahí comencemos a desagregar y se van a dar cuenta cómo es el tema de los problemas a nivel de presupuesto que tenemos para poder atender todos los sectores y el déficit de infraestructura que tenemos. Muy bien, el presupuesto general de la República para el año 2022 es de 197 mil millones de soles. Nuestro PBI al 2020, nuestro PBI, nuestro Producto Bruto Interno, alcanza aproximadamente, está entre ese rango de 900 mil millones de soles. 900 mil millones de soles. Ese es el PBI. 900 mil millones de dólares. Dólares estamos hablando, ¿de acuerdo? 900 mil millones de dólares, el PBI del país, del Perú. Tomen nota, las reservas internacionales netas, el ahorro del país, ¿equivale a cuánto? Actualmente a 77 mil millones de dólares. Ese es el ahorro que tenemos, que el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, administra en certificados, en bonos soberanos, ¿no?, y otros instrumentos financieros sobre los cuales, ¿no?, este ahorro está invertido. Y cuando el Perú pasa determinados problemas, como en el caso del incremento del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva, como ente emisor o responsable de la política monetaria en el país, lo que hace es intervenir. Interviene en el caso de la tasa de encaje, la tasa de interés, lo que es el circulante y lo que es también el tipo de cambio, llamado tipo de flotación sucia. Es decir, interviene, ¿de acuerdo? Estos datos se los estoy dando con el propósito de que vayamos metiéndonos al tema de déficit. Muy bien, de la información del propio Estado, espero que los asesores del presidente de la República, ¿de acuerdo?, estén escuchando, y todos los hermanos de las redes sociales en el Facebook también conozcan de cuáles son la información del propio Estado. Es información que he procesado del propio Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas y de cada uno de los sectores. Fíjense, el presidente de la República el día 8 lo dijo: el déficit de infraestructura a nivel presupuestal para el sector educación es de ¿cuánto? 111 mil millones de soles. Pero no es 111 mil millones, es 112 mil millones de soles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 24 mil millones de soles como presupuesto para este año. Y resulta que el déficit es de 112 mil millones de soles. Es decir, desde hace más de 30 años venimos arrastrando el hecho de que los gobiernos de Toledo, los gobiernos de Alan García, Ollanta-Humala, no han atendido el tema de infraestructura educativa. Simplemente lo han dejado al siguiente gobierno. ¿Y qué ha sucedido? Se ha embalsado a tal punto que solo en perfiles y expedientes técnicos, de acuerdo, registrados en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, existe a nivel de primaria, inicial, primaria y secundaria, tenemos un déficit de 57 mil millones de soles. Si quisiéramos solucionar al día de hoy
el problema de infraestructura educativa en el país, del cual esos recursos en estos momentos no los tenemos, porque el presupuesto en educación, ¿cuánto es? 24.000 millones de soles. ¿Se dan cuenta cuáles son las abismales diferencias que en este momento se tienen a nivel presupuestal, del cual el Estado, en este caso, no cuenta para atender esos problemas de infraestructura educativa? Y quiero darles unos datos. Fíjense, si en este momento en mi región, porque yo soy cusqueño, soy egresado y titulado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, mi alma mater, soy antoniano, economista, y con 22 años de trayectoria en el sector público en todo el país. Conozco, para que se den una idea, conozco la estructura administrativa, operativa, normativa y legal, ¿de qué? De los niveles de gobierno local, regional y el nivel nacional. ¿Con qué propósito se los digo esto? Porque quiero que entiendan que para poder solucionar los problemas que tenemos en este momento, necesitamos que los funcionarios y servidores del Estado comiencen a establecer cuál es el real déficit que tenemos a nivel de todos los sectores, en educación, en salud, hablamos en sistemas de riego, agua potable, agua y desagüe, infraestructura vial. Eso es lo que actualmente el presidente de la República debiera disponer a todos sus ministerios. Señores, necesito que identifiquen en este momento cuál es el déficit de infraestructura a nivel de cada uno de los sectores en todo el país. ¿Cómo era su destreza? ¿Cómo era su técnica? Y eso es lo que en este momento no lo tienen. Solo hay 1 o 2 sectores que han establecido esa información. Entonces, fíjense, si en el Cusco, por ejemplo, quisiera solucionar al día de hoy, el problema de infraestructura de educación al nivel inicial, primaria y secundaria, ¿cuánto es que necesitaríamos? Por ejemplo, serían 3.542 millones de soles. ¿Y saben cuánto es el presupuesto del gobierno regional del Cusco? Solo de 2.500 millones de soles. Y miren el déficit, solo en educación, de 3.200 millones de soles. Entonces, ¿qué quiero decirles? Y aquí tengo de todas las regiones, y se las voy a leer para que conozcan un poco. El déficit en el sector educación, de infraestructura, equipamiento, lo que es, ¿qué más? Materiales y demás. ¿A cuánto está ascendiendo? Fíjense, Amazonas, si quieren solucionar en este momento su problema, necesitaría 2.081 millones. Ancash, 2.985 millones de soles. Apurímac, 1.842 millones. Arequipa, 2.032 millones. Ayacucho, 2.279 millones de soles. Cajamarca, 3.424 millones. Callao, 774 millones. Cusco, 3.542 millones. Huancavelica, 1.842, y así. Tengo toda la información que la he procesado, pero lo tengo detallado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que aquí, ¿no es cierto?, la responsabilidad no es de quien en este momento está en el gobierno. La responsabilidad, ¿de acuerdo?, es de quienes le dejaron ese lastre al día de hoy. Pero que en este caso, los amigos de la derecha, me refiero, de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, los legisladores de la derecha, ¿de acuerdo?, al igual que los fujimoristas, simplemente no les interesa, escuche bien, no les interesa ver estos temas, ¿de acuerdo?, en las comisiones de presupuesto, donde tienen que comenzar a discutir esto. Y no simplemente decirle, bueno, el gobierno de Pedro Castillo no puede resolver esto. No es que no pueda, no existe el presupuesto. Y ese es el nivel de ignorancia que tienen muchos de los congresistas, porque desconocen, porque no procesan, y les digo, no procesan un solo dato, no saben
educación lo único que saben es enfrentarnos, decirnos que, bueno, un cambio de constitución simplemente no representa para ellos una alternativa, pero para el pueblo sí, porque necesitamos cambiar la estructura de todo el país. Y eso es lo que al día de hoy pues no lo están haciendo. Muy bien, no me quiero desviar, pero en el tema de educación, lo que se tiene que establecer son prioridades. Lo que el presidente de la República debiera disponer al ministro de Educación, señor, en el PRONIET, ¿no?, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, necesito que comiencen a atender los proyectos que se tienen para infraestructura educativa. ¿Y saben cuánto es el presupuesto del PRONIET para el año 2022? Es de 1.200 millones de soles. Y el déficit es de, ¿cuánto les dije? 112.000 millones. ¿Creen que vamos a poder atender y solucionar el problema este año? ¡No! Por eso tenemos que priorizar el hecho de la atención, pero ya a partir de ¿qué? Tener un equipo multidisciplinario, ¿no?, de profesionales, economistas, ingenieros, no, abogados, porque los problemas son varios. Fíjense, en el sector de educación son 21.000, escuchen, 21.000 instituciones educativas que tienen problemas de saneamiento físico legal. ¿Qué implica eso? Que no se puede intervenir. ¿Por qué? En el SNIP, en este caso en el INVIERPP, el Ministerio de Economía y Finanzas le ha puesto un candado y dice, señores, las infraestructuras que ustedes están requiriendo que se intervengan y que tienen problemas de saneamiento físico legal no van a ser intervenidos. ¿Por qué? Primer requisito, esa infraestructura educativa tiene que estar saneada, es decir, registrado de acuerdo en registros públicos y transferido ¿a quién? A la UGEL o a la DREC o al Ministerio de Educación. Pero el problema es que la infraestructura, en este caso el saneamiento físico legal, está en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque no hay especialistas. Ciertamente hay un área que se dedica justamente a establecer cómo sanear esas instituciones educativas para intervenir con presupuesto a partir de un perfil y expediente. Y eso es lo que tienen que comenzar a trabajar desde el Ejecutivo, comenzar a ver la parte operativa, dónde está fallando, para contratar profesionales que permitan sanear esas infraestructuras y comenzar a intervenir a nivel del país. Pero no lo ven de manera integral, solo lo están viendo de manera particular o segmentada. Y es ahí donde tenemos que aportar, y las soluciones pasan, uno, por el tema de escaso presupuesto, ¿de acuerdo? El otro por el tema técnico para el saneamiento físico legal de las infraestructuras educativas a nivel del país. Porque recuerden, en el país existen 55.151 instituciones educativas. 55.151 instituciones educativas en el nivel primaria, inicial, primaria y secundaria. ¿Cuál es el estado situacional? Cáigase de espaldas, no tiene muros perimétricos, no tiene la batería de baños, los lavaderos de manos inoperativos, no tienen agua. Si no tienen agua, peor, no tendrán ni siquiera saneamiento físico legal. Entonces, el tema tienen que verlo integralmente, y ahí el Ejecutivo Nacional tiene que comenzar a establecer equipos que realmente bajen a las provincias, a los distritos y a las comunidades. ¿Para qué? Para que comiencen a hacer y priorizar realmente el estado crítico de las instituciones que van a ser atendidas con los 1.200 millones de soles que se tiene en el presupuesto para este año en el sector de PRONIET, en la unidad ejecutora del PRONIET. ¿Se han dado cuenta? Solo en la educación, ese es el estado crítico y del presupuesto del cual se requiere para atender lo que es infraestructura educativa.
Y obviamente Entonces, no es cuestión de echarle la culpa al profesor Pedro Castillo. nosotros lo tenemos que hacer. Es responsabilidad de quienes también estuvieron en el Congreso como legisladores porque no supieron evaluar los datos, no supieron establecer prioridades para decir, listo, en el tema de presupuesto para educación necesitamos mucho más de presupuesto para atender infraestructura, sabiendo que el déficit es de 112.000 millones de soles. Pero, ¿piensan acaso en esos términos los congresistas? No, no lo ven en esos términos, no evalúan porque no manejan data, no procesan información, son buenos en pedir información, pero ni siquiera saben interpretar lo que la información que se les proporciona. ¿Qué hace el comandante, no? ¿Listo? Muy bien, resulta que también hay otro sector que también necesita ser intervenido. Y tomen nota, y voy a seguir desagregando. En el tema, ¿cuál es nuestro mayor problema que tenemos ahora con el tema de estrés hídrico, con el problema del agua y saneamiento, ¿no?, en el nivel urbano y rural? El Ministerio de Vivienda tiene un déficit, ¿saben de cuánto? O sea, si este año yo quisiera atender y solucionar el problema de agua y saneamiento en todos los distritos, en los 1870 distritos que tiene el país, si yo quisiera solucionar, ¿saben cuál sería el déficit? ¿Cuál es el déficit que al día de hoy tiene el Ministerio de Vivienda para saneamiento de agua y desagüe en la zona rural y urbana? Equivale, y tomen notas, es información que la tengo procesada, equivale a 51.000 millones de soles. Y es presupuesto, ¿de acuerdo?, del cual en este momento no tenemos, pero se necesita establecer estrategias como se tiene en el PNCR, en el PNCU, que son programas que van atendiendo las necesidades de proyectos en el nivel que se llama nacional. Pero es cierto, aquí los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿qué están estableciendo como estrategia? Y es que los proyectos que tienen los están transfiriendo para su ejecución presupuestal. ¿A dónde? Al ministerio. Estamos volviendo a hacer, en vez de descentralizar, ¿de acuerdo?, estamos recentralizando, ¿ya? Y casi nos estamos convirtiendo nuevamente en vez de desarrollar lo que es la descentralización, simplemente estamos actuando como órganos desconcentrados. Pero bueno, esa es una opinión mía, pero en el tema de infraestructura, en el tema de agua y desagüe a nivel nacional, ese es el déficit. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tratar ese tema. Aquí necesitamos estrategias para comenzar a trabajar el tema de cofinanciamiento. Necesitamos desarrollar, ¿qué cosa? Programas integrales, es decir, intervenciones multisectoriales para determinados proyectos de intervención a nivel multidistrital o multiprovincial. Pero realmente no lo hacen. Cada sector, escuchen, cada sector es una isla. ¿Por qué creen que al Ministerio de Economía y Finanzas lo conocen como el Megamep? ¿Y saben cuánto tiene de presupuesto para este año el Megamep? Para racionalizar y presupuesto y demás, tiene más de 40.000 millones de soles. Y ciertamente es para atender riesgos y desastres y demás. ¿Tú crees que va a tener miedo? Pero eso es el guardadito que tiene para eventualidades, sobre los cuales necesitamos comenzar a repensar cómo es que comenzamos a reactivar la economía. Y fíjense, el día de hoy el Ejecutivo Nacional lo ha manifestado. Ha dicho, listo, ha hablado de los docentes y demás, pero necesitamos propuestas más tangibles. Por ejemplo, algo que quería informarles, y quiero que tomen nota. Dicen que cuando los españoles capturaban a los soldados incas, le cortaban el brazo derecho, el brazo izquierdo, carajo, le cortaban la nariz, la boca, lo mataban para asustarlos a cientos de heridos. Y dice que el ejército inca más bravo se ponía al soldado inca, carajo, uno se llamaba Puma, lo clavaban de frente y el soldado inca
¿Sabe por qué está dando la vida? Es por su nación. Escuchen esto, Por eso que los soldados... amigos, y anoten, en este momento, ¿cuál es el mayor problema que estamos teniendo en este momento en el Ejecutivo? El paro de transportistas, ¿cierto? Muy bien, pero aquí pues hay soluciones sobre las cuales el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la solución, y la propuesta tiene que salir de acá del pueblo, pero de los profesionales que están aquí, y tomen nota. Quiero que escuchen esto y anoten. Fíjense, ¿saben cuánto es para la gasolina de 84? Hablemos desde 94 octanos, ¿de acuerdo? Para la gasolina de 84 octanos, 90 octanos, 95, 97 octanos y diésel 2, tiene un impuesto de rodaje. El impuesto de rodaje para todos ellos es de 8%. Ese 8% va sumando hasta el precio final, ¿de acuerdo? Muy bien, el impuesto selectivo al consumo para cada uno de estos productos, ¿no?, de combustible, para el de 90 octanos es de 9.24%, para el de 95 octanos es de 8.42%, para el de 97 octanos es de 7.43%. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo los transportistas en este momento para desbloquear el tema de las vías a nivel nacional? Porque ciertamente en este momento está habiendo muchos problemas porque los productos de pan llevar, es decir, los productos que vienen desde las chacras de las distintas partes del país, se están quedando varados en las distintas carreteras del país, del centro, sur, norte, porque están siendo bloqueadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debiera el Ejecutivo Nacional proponer? Que, por ejemplo, acepte la propuesta de reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo, pero de manera proporcional, no llevarlo a cero, porque también los transportistas tienen que pagar impuestos, ¿de acuerdo? Pero hay que bajarles proporcionalmente. Por ejemplo, en el impuesto del rodaje, que para todos se aplica de 8%, debiera rebajarse o reducirse ¿a cuánto? Ponte, por este trimestre o por este año, a 5% o a 4%. En el tema del impuesto selectivo al consumo, igual. Necesitamos también, ¿de acuerdo?, ver que este impuesto de impuesto selectivo al consumo también se reduzca, y vamos a ver que los transportistas van a comenzar a liberar las vías. Pero esta es la propuesta que también el Ejecutivo Nacional tiene que comenzar a mirar. Y parece que esos son temas que no lo están viendo de manera integral. Uno es el tema de impuestos, claro que sí. Uno es el tema de impuestos, ¿de acuerdo? Otro es el tema del cual a muchos de los transportistas les está afectando. Es el costo de los, ¿qué cosa? De los productos importados que ellos utilizan, repuestos, ¿qué más? Está el tema de llantas y demás productos que utilizan en sus vehículos de transporte de carga pesada y demás. Esos temas también tienen que ver con que comencemos a ver que los importadores también están jugando su papelito, es decir, están incrementando el precio de acuerdo a su conveniencia por especulación. Y esa es la triste realidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí comencemos a mirar de manera integral todo esto, del cual a la fecha parece que solo están viendo determinados puntos sobre los cuales termina afectándonos. Y quiero concluir con esto porque sé que hay una agenda, ¿de acuerdo? En el tema del sistema de riego, concluyo con esto. El déficit actual, si hoy día quisiéramos solucionar,
El problema es de 31.000 millones de soles. Más sanciones. Y el presupuesto para el programa subsectorial de irrigación, ¿saben cuánto es? De 300 millones. Con 300 millones creen que vamos a solucionar el problema de infraestructura de riego en todo el país. ¡No! Solo estoy hablando de infraestructura de riego por aspersión, por goteo o por tajo abierto. No lo vamos a solucionar. 300 millones respecto a 31.000 millones de déficit en proyectos formulados con perfil y expediente que no pueden ser atendidos en este momento con el presupuesto. En el tema de infraestructura de transporte, o sea, caminos vecinales, infraestructura asfáltica, el déficit, escuchen, el déficit ahí, ¿de acuerdo? Del cual lo tengo aquí, y el problema es que me queda corto el tiempo, pero quiero que conozcan el dato, es de 45.000 millones de soles en este momento. Creía que los rusos iban a ir ahí a pistolar. Entonces, tenemos que comenzar a proponer alternativas de cómo repriorizar determinados proyectos y programas que permitan atender. ¿Qué cosa? Y aquí está el detalle. Lo que el Ejecutivo Nacional en este momento tiene que explicar, tipo coquito a todos, que la reactivación de la economía parte porque el mayor, escuche bien, señores asesores, presidente de la República, el mayor demandante de bienes y servicios para obras es el Estado. El que mayormente demanda, a ver, para obras de carreteras, infraestructura de riego, lo que fuera, educación, necesita fierro, cemento, mano de obra. Es el mayor demandante el Estado. Lo que tiene que comenzar a agilizar es que los tres estamentos del Estado, en el nivel, no, en el nivel de gobierno local, regional y en el nacional, comiencen a ejecutar. Los presupuestos en este momento están en menos del 15%. La gran mayoría de presupuestos no pasan del 20% en ejecución. Ejecución versus marco presupuestal. Así estamos de mal. ¿Por qué? Porque no estamos ejecutando las obras que van a generar mano de obra no calificada temporal, mano de obra calificada. Eso es lo que necesitamos comenzar a replantear, en que el Estado tiene la función en cuanto a ser el mayor demandante de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios para ejecución de obras. Y esto se traduzca ¿qué? En ingresos a partir de empleo temporal para todos los peruanos. Y otros sectores más, en el tema de turismo, ¿no? Hay estrategias de cómo reactivar, pero con mayor celeridad. En el tema agrario, creo que el tema va con mucho más profundidad y ya lo trataremos, estimado Leo, en su momento, pero quiero concluir con lo siguiente. Eduquémonos participando en estos espacios donde tenemos al historiador, ¿no? A Augusto, tenemos a Leo y otros profesionales más. Y eso es lo que necesitamos, que comiencen a venir los profesionales que tienen mucha experiencia para explicar cuál es el problema, ¿de acuerdo?, del Estado, pero desde la mirada del interior del país. De nada me sirve hacer, que cosa tal como lo han anunciado, de nada me sirve hacer reuniones desconcentradas si es que no participan los que conocen realmente la realidad del país y efectúen propuestas. Muy bien, sé que el tiempo ya es corto, así es que quiero agradecerles a todos y sigamos participando de estos espacios para obtener mayor conocimiento